masyadong lahat eh. Y es sobre el soto y nieje japica, enatico yupe. La Isla de la Muerte es la obra que ustedes hicieron cuando tenían, ¿cuántos años tenían? Ese proceso fue largo. Ese proceso fue largo porque fue del Laboratorio de Formación Artística Infantil, pero fue cuando yo finalicé a los 12 años. A los 12 años. Pero fue un proceso como desde por lo menos de 2 años, de cuando yo tenía 10. En esa obra. En esa obra. El laboratorio. Porque hubo varias versiones. Sí, claro, hicimos laboratorios desde chiquitos, todo eso. Sí. Y esa fue como la obra culmen del Laboratorio Artístico Infantil, ¿no? Porque duró 2 años y bueno, se hizo todo ese proceso. Sí. La Pucat, lengua guayú, ¿no? La palabra, que quiere decir un mal sueño. Y es una película, ¿sí? Que sea una creación colectiva, además. Una creación colectiva, ¿sí? Se hace con el colectivo Guaypiray, ¿sí? En el sur de La Guajira, una comunidad guayú. Es un colectivo de mujeres que también trabajan entonces con niños y con niñas, como se ve en la película. Es una creación en el marco de un proyecto que se llama, o que se llamó, Haciendo Memoria para Vivir, en el marco de la convocatoria de verdad poética, de la Comisión de la Verdad, que era como una convocatoria a lo artístico, a mirar el tema del conflicto armado desde lo artístico y desde las comunidades. En ese proyecto que presenta Acto Latino para esa convocatoria, tiene 2 componentes grandes, uno que es aquí en Bogotá, ¿sí? en el Alto Fucha, con unos colectivos, digamos, artísticos y culturales del Alto Fucha, y un colectivo muy singular, que es el colectivo de Guaypiray en el sur de La Guajira, en la comunidad guayú. Es allí donde, con la coordinación de Acto Latino y bajo la dirección de Valerio, y comenzando esa dirección además con el trabajo de Alondra, que comenzó el proceso de formación en danza y en el tema audiovisual online, pues estábamos casi que... esto es en 2021, el año pasado, porque es un proyecto, si se quiere, de formación, pero también de creación, ¿sí? Es un proyecto, si se quiere, pedagógico, pero desde las comunidades, desde el trabajo con las comunidades, con los colectivos artísticos y culturales que se mueven en las comunidades, donde Acto Latino interviene para suscitar, para coordinar, para estimular, ¿sí? Para promover, para proponer, para coordinar, pero en el ámbito de que son procesos de participación y de creación colectiva desde las comunidades y desde los colectivos. Y eso me parece muy... Y se realiza finalmente en el 2021. Fíjate que estamos tocando porque estamos haciendo un análisis de la película, ¿no? Entonces, ¿dónde está la memoria? Pero fíjate que yo decía, bueno, toda esta análisis y esta crítica de arte o lo que sea, o aprecio, digamos, ¿sí? de lo que estás haciendo, puede ser precisamente como una conciencia y una reflexión de cómo hemos venido trabajando, o sea, para relacionarlo con la memoria de Acto Latino, y cómo de alguna manera sí, esos temas nos interesan, digamos, temas que son críticos y que tienen que ver, digamos, con un sufrimiento social de una u otra manera, y que también nos hemos metido, por ejemplo, hasta la obra de Van Coldex que nos pidieron, ¿se acuerdan? La obra que tiene que ver con la relación de empleado y gerente en un banco, porque eso era para generar una conciencia de grupo. Sí, como la conciencia de trabajo en equipo y no sé qué, también de la productividad, proactividad, exacto. Sí, pero se volvía también, era muy cómica porque sí tenía un tinte cómico, ¿sí? Y se volvía, digamos, de alguna manera una reflexión para todos, ¿sí? O sea, cómo es el gerente, cómo es el empleado, tú eras el empleado, cómo la clienta, digamos, está histérica. O sea, sí se generan, entonces, son trabajos que son, por decir de alguna manera, de tipo social o encargados o que tienen que ver, digamos, con una actividad, digamos, educativa, sí, lo queremos ver así, que resultan de todas maneras, pues, unas obras de arte. Yo pongo la más superficial, que fue la de Van Coldex. Pero así lo mismo con lo que se hizo en la calle también, con la calle novela. No sé ustedes qué recuerdan de la calle novela. O sea, ya estamos tocando
como un estilo de trabajo con la comunidad, con las comunidades, o lo del acueducto, con el asunto del agua, o que también fue una obra de teatro que se hizo para tener conciencia del papel del agua en la vida, ¿sí? O la otra que era el baúl de herramientas, ¿cierto? Que todos estuvieron en el baúl de herramientas, que era muy linda, Sí. sí, pero eran obras didácticas de alguna manera, como para, o sea, estoy tocando lo que, ya esto es más didáctico, esto es otra cosa, ¿no? Sí, O Sí, sea, pero, esto- pero a mí sí. me parece que tiene que ver también o sea, ahora desde el trabajo que vimos, Ujú. sí realmente me llama mucho la atención, y no sé si estoy siendo ya redundante, pero me llama mucho la atención como los procesos de creación en paralelo o teniendo que ver con los procesos de formación, ¿sí? Y en relación también con, con cuál es el contenido, ¿ok? O si es con el enfoque social, y que históricamente siempre ha tenido que ver Acto Latino con el enfoque social, ¿sí? Con también el enfoque político, pero sin perder, y eso bien, pero sin perder la estética. Exacto. ¿Sí? Sin perder la Como el magia, sin lenguaje, perder el como- lenguaje, sin perder, sí, también la visión crítica. Entonces, como desde el mismo proceso de creación, ¿sí? Se generan procesos de formación, y de formación que claro, si uno quiere puede sistematizar más o lo que sea, ¿sí? Pero saber que ahí está la magia. Entonces, ¿cómo es que para poder dirigir esta pieza, para poder montarla, para poder tener la capacidad de diálogo con las comunidades, de dirigir esta cosa conjunta, ¿sí? O para dar las cosas técnicas como tal, ¿sí? O para tener el concepto, que es que el simbolismo, es que el simbolismo, es que, ¿sí? Parte de una experiencia que viene siendo, digamos que, de una formación no formal que se da siempre desde el proceso de creación. Y desde el proceso de creación, es decir, desde la práctica, lo que decías tú. Que tú lo has dicho, o sea, has hablado de varias, sí, de arte y educación, lo que se hizo con el acueducto, de pronto lo de la feria del libro, que también creo que eso era un, ¿cómo se llama? Instalación. Una Una instalación. Instalación performática, porque performática. Sí, sí. Que también, digamos, o sea, ¿eso fue para qué cosas? Eso fue en Expociencia, Ujú, seguramente en el año 94-95, ujú. con el Ministerio de Medio Ambiente recién creado, para desarrollar pues todo el tema precisamente del concepto de reciclar, del concepto de reutilizar, pues del drama pues medioambiental Y la existente. importancia del agua, ¿sí? porque acuérdate De la que importancia del regalaban agua. esas- El agua era muy importante, era el centro, unas digamos, de goticas Expociencia, de ese evento de que se vidrio hizo con agua. exacto, eso se hizo en Corferias. Sí, el tema central era el agua, ¿sí? Que era lo que quería en ese momento poner el acento, pues, el ministerio, el nuevo ministerio. Entonces nos llamaron a nosotros hicimos en esa época además dos eventos relacionados, uno en el Chocó, ¿sí? En Quibdó, un encuentro alrededor de la cuentería con los temas ambientales y ecológicos, que lo hicimos allí, pues ahí pegados al río Atrato, ¿sí? Con el fondo, pues, de la selva, en esa época. Y el otro evento que se hizo aquí en Bogotá, que fue Expociencia, donde hicimos ese performance, que ahora no recuerdo exactamente el nombre que le pusimos, Instalación, ¿sí? sí. Todos son temáticas, ¿sí? Con la sociedad, con el medio ambiente, con la pobreza, con la educación, con la reeducación, ¿sí? de los individuos. Y es un acto de conciencia, finalmente, digamos, ¿no? De mente en blanco. Sí, ¿sí? correcto. Un proceso de creación, ¿sí? De una obra de teatro Estamos que después se hablando de la convirtió memoria, además sí. en su versión final, se convirtió en Mente Blanca, que ya era una obra exclusivamente hecha con Alondra como actriz, como único personaje. ¿sí? Que se llama Mente Blanca, la historia de la mujer solitaria, como subtítulo, ¿no? La No, historia, el viaje. el viaje, Ah, el viaje. el viaje de la mujer solitaria. Y estamos hablando de 2000... 2005 inició, 2006, 2006, hasta 2005, 2006, ¿sí? que cuando inició. Y Exacto. después finalmente llega hasta 2008, que es cuando se da la participación en el Festival Internacional de Teatro de Cienfuegos en Cuba. Festival Internacional del Monólogo Cubano. en Del Cienfuegos. monólogo cubano. Exacto, y que nos vamos con esa obra ya en la versión de Mente Blanca, ¿sí? Nos vamos para Cuba a ese festival en 2009. La Pola, pensando precisamente en los 200 años
¿sí? El grito de la De independencia. 1910, de 1810, del grito de la independencia, para hacer el tema de la pola. Agosto. Pero Independencia. Esa como creación la es pola, más... como la pola no se construye de forma panfletaria. ¿Cómo no se Pero hace? sí es... Sí, pero esa sí es yo creo que más... se está un Contemos poquito en lo anterior. Yo creo que se está un poquito en lo Cualquiera anterior piensa porque que- aunque uno de los temas Pero que podemos tiene que derivar analizar. de esto, precisamente de haber visto la película, ¿sí? Es ver el tema audiovisual. Que aquí ha aparecido un tema que tiene que ver mucho con Acto Latino, que es como su concepto y sus metodologías de creación y de trabajo, ¿sí? Y entonces aparece lo de creación colectiva, que es algo que para mí es muy importante históricamente, no solo para Acto Latino, sino para el movimiento teatral y para el movimiento artístico en general, ¿sí? Me parece que nos podemos concentrar un poquito, ¿sí? Es el tema de ese concepto de creación y de esas metodologías, ¿sí? De esa relación que tú planteaste muy claramente, que es como muy para nosotros importante, de la formación desde la creación, de la investigación desde la creación, que se conecta con temas pedagógicos como la escuela activa o la pedagogía de la experiencia, ¿sí? Eso es muy interesante, muy importante. Pero muchas historias, muchos sueños, muchas situaciones, ¿sí? Y de cómo se recoge todo ese material, que eso es muy habitual, si se quiere, es un lugar común, digamos, en las distintas miradas y experiencias de creación colectiva. Porque normalmente en Colombia, en cuanto al teatro se refiere, cuando se habla de creación colectiva, entonces se habla de Enrique Buenaventura y el TEC, Teatro Experimental de Cali, o del Teatro La Candelaria y Santiago García aquí en Bogotá. Pero lo interesante es cómo eso se desarrolla de muchas maneras, ¿sí? Hasta esa forma de hablar de creación de grupo, ¿sí? Se desarrollan distintos procesos y entonces distintas tendencias, distintas experiencias en el tema de la creación colectiva. ¿Y de qué trata la pola? O sea, Ujú. Era Pues, la historia pues, de Policarpa, porque- era el fusilamiento de Policarpa Salabarrieta, pero toda la confabulación que se arma alrededor de eso, los reyes de España aquí dominando el en virreinato. el virreinato, ¿sí? Que se muestra además, ahí está Patricia siendo primero de... Y después cambias tú llegas a ser la reina, ¿no? Sí. No, fue al revés. ¿Al revés? La virreina. La virreina. Ah, no, si fue al revés. Virreina. Sí, sí, sí. La virreina. Respetico. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero sí, claro, ahí Porque, viene. pero digamos que chistoso, la pola sí se da como en un proceso más de escritura tuyo, ¿cierto? ¿O qué? Sí, Sí, ahí ¿cierto? sí Sí, es más- Ujú. Sí, de hecho, Sí, de hecho, sí. Con una Sí, sí. intención Sí. de Más... crear una obra, digamos que le podríamos llamar teatro histórico, pero sin ser ahí como, o sea, documentativa y lineal mamona, así, ¿no? ¿Qué? Sí, que lo que tú decías, que no era, Habla. que no era panfleto, no era Ajá, no era sino de panfleto. otra forma. Por Pero ejemplo, igual sí era ahí mucho se ve más... también el amor entre la Pola y Y Alejo Sabaraín y Alejo y tal. Sabaraín, ¿no? Que Sí. pronto aparece así. O sea, más que Pero se luego- recoge Pero la digamos- historia, se recoge la historia, pero... Pero no, sí es, o sea, no es tan panfletudo, pero sí, uno sí ve elementos históricos ahí, datos concretos, Claro, muy fechas. Lo que pasa es Sí, que o aquí, sea. aquí como que se deriva otro componente del trabajo de Acto Latino, que en el teatro específicamente, pero que también se mezcló con la música, que tiene que ver con el teatro documento o teatro documental. Lo que es interesante es que, digamos, a través de que se conecta con el demonio de ser, que de pronto pues, lo podemos hablar también después, y es que el demonio de ser habla de un montón de cosas que uno dice, es una escuela de historia y de un montón de vainas, pero él está hablando es de los temas también muy personales de como tal de Sergio González y de su proceso histórico de vida y tal, y del teatro y todo eso. Pero bueno, 2004. El demonio de ser. A través de eso, el demonio de ser hacía, pues, es una cátedra, sí, pero a raíz pues, de la historia de esta obra, que Específica de es como Sergio. la inspirada en la vida de Sergio González. ¿Cómo se dice cuando es? Bueno, sí. A lo que iba era que la pola, sí, la pola fue interesante en el sentido de que, como decía Valerio, fue como que el Acto Latino retomó el hecho de esto del teatro histórico, un poco que de pronto lo había hecho con el teatro político, de pronto con lo de cada vez que hablas te crece la nariz Pinochet, pero ya como en estas épocas ya con jóvenes también y tal. Y lo que refiere a Londra es que era interesante, porque sí tampoco era una obra panfleto, que eso fue la diferencia, fue que mi papá sí escribió, Sergio González escribió la obra, y después en el montaje
fue que se dio el proceso de creación de grupo. Sí, porque En la entonces, puesta en escena. en la puesta en escena. Entonces, que si hacer una cosa, que si la otra, que si acá, que si allá, que si los elementos, que si percheros, que si entonces el vestuario, y todo se fue dando más de esa creación de grupo, más en la parte ya como tal de la puesta en escena de la... De descubrir o O diseñar planificar. o planificar. ¿Tú cómo Que recuerdas también eso? hay muchas ¿Cómo- formas. cómo Entonces, recuerdas en la- la pola se da con en un la texto peste? que parte. Yo en la peste del olvido sí la tomé desde el texto. Y el texto como un Sí, como un catalizador primer para la mo- actuación. ¿cómo se dice? Sí, sí, exacto, sí. Sí, sí, sí. Sí, como la base para de ahí crear. Claro. Pero ese texto tampoco lo imaginó mi papá solo. Mm. Ese texto también se dio en un proceso del laboratorio, pero de un grupo anterior. Ah, ya. Sí, y al grupo que nos llega ese texto, nos llega como un punto de partida, cosa que antes no había un punto de partida. Mm. Se descubre ese texto con la gente. Por la experiencia del haber hecho audiovisual, ¿sí? Y estas investigaciones, cómo ha incidido en el trabajo de Acto Latino y en la perspectiva de trabajo, que un poco es también lo que estamos estábamos mirando, ¿sí? Como hacia adelante qué somos y qué queremos ser. Entonces, y por otro lado, ¿por qué es que fue que comenzamos a hacer audiovisual? O sea, ¿cuál es la exigencia o cuál es el gusto o cuál es lo que queremos con el audiovisual? Entonces, sería bonito mirar realmente sí, como digamos lo que salió de Inicio Dramático Milenio, cómo nos cuestiona y ya el trabajo entonces, plantear entonces que si se está planteando el proyecto de La Mancha con un mapping en el suelo, sí, tal, o cómo es que entonces ahora vamos a plantear nuestros proyectos teatrales, sí, si sacamos elementos de esas investigaciones, si no, sí, cómo es que nos relacionamos con las mismas investigaciones que hemos hecho y con las creaciones audiovisuales que hemos hecho. Sí, porque es que hay cosas que nos permite la cámara de una visión diferente, entonces como meter un poco al espectador de otra manera, ¿sí? Aunque entonces uno podría hacer eso a nivel del teatro, es decir, que entonces que los espectadores hagan un recorrido dentro de la escena de teatro, para que tengan diferentes miradas, aunque lo que se hizo un poco, hablando ya un poco en relación a las historias de Acto Latino, en Cabaret. Sí, Cabaret era, sí, había un primer plan, o sea, un público principal que era el que estaba al frente, pero también se ponían mesas para que el público se sentara dentro de la escena. Entonces que tú pudiera ver la obra desde una perspectiva como dentro del bar. ¿Sí? Entonces, no sé, para preguntarnos un poco eso, porque el audiovisual, ¿sí? Porque podemos llegarle a más gente más rápido. También para mí es una de los motivos también fuertes. Cuando uno hace una obra de teatro, o sea, digamos, ¿qué es lo importante? ¿El público o lo que tú estás haciendo en escena, lo que tienes que aprender para no salirte del personaje? O sea, siento que uno coge poder cuando uno está actuando. Cuando tú logras romper inclusive tus inhibiciones cuando estás actuando, cuando logras, digamos, introyectar un personaje y encontrarlo, o sea, todo eso es una especie de sanación porque estamos muy masificados, o sea, el cuerpo está de todas maneras muy, lo mismo que cuando coges un instrumento y lo logras manejar. Entonces, hablo de la disciplina que exige, digamos, hacer una obra y entrenarse uno como artista. Es, digamos, lo que quería como puntualizar, no sé. ¿Sí? No sé, cuando hablamos de por qué lo audiovisual. Yo sí creo que lo audiovisual, hay si se quiere un interés por lo cinematográfico que uno también ha tenido, ¿sí? Yo admito que dentro de los múltiples teatros el que más necesito personalmente, ¿sí? Es el estar allí de esta manera, ¿sí? En carne, hueso y respiración, ¿sí? Yo lo necesito, ¿sí? Como actor. No necesariamente es una necesidad del espectador. El espectador más aún puede estar enfrentando a otro tipo de naturaleza cuando hablamos del holograma. Yo estoy convencido de que el holograma va a haber un momento en que va a estar confundido con este de carne y hueso. Así como cuando vemos en las maquinitas pues, de video que ya los futbolistas y Messi lo vemos y cada vez será una transmisión de verdad o será el video, ¿no? ¿Cierto? Así vamos a encontrar los actores, ¿sí?
cinematográficos, digamos, del futuro, pues va a ser el actor tal que es un holograma, ¿sí? Es una construcción artificial, ¿sí? Y ya no necesita, digamos, de este actor. Aquí presente, Sí. nosotros podemos ver una imagen aquí que aparece y cada vez, cuando vemos las proyecciones esas del mapping, ¿sí? Cada vez se construyen con más densidad y vamos a verlo con una densidad tal que no sabemos si es de carne y hueso o es holograma. Todo eso es posible, ¿sí? El asunto hizo que hay incertidumbres, ¿no es cierto? En la gente incertidumbres sobre el arte, sobre la vida, sobre para dónde vamos, y si antes de que nos acabe, de golpe vamos a resolver acabar el cambio climático, pero después vamos a entrar en esto, si nos estamos transfiriendo, digamos, al universo de las máquinas, si vamos a dejar de existir como especie, todo eso. Pero hoy, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Y qué pensamos que estamos aportando a una necesidad humana en general? ¿Sí? Señor Pérez. El señor Pérez. Es una versión del señor Smith, ya que estamos hablando además de Peter Weiss y que lo conectamos con Bertolt Brecht de alguna manera, ¿sí? Es una obra de Bertolt Brecht que se llama Es el señor Smith. Pero el señor Smith, que se refiere a un apellido corriente, entre nosotros no es el señor Smith. Para hablar de algo corriente es el señor Pérez. Ah, Pérez. Entonces una versión que hicimos de él. Y el otro momento como el teatro documento puede ser, efectivamente, no el teatro político, porque nosotros en la época de Pinochet, antes de Pinochet hicimos una que se llamaba La verdadera historia de Melquiades García, que era un auténtico panfleto. Pero también ¿sí? Arcadio Sánchez, ¿no? también. El- Arcadio. La verdadera historia de qué dije yo, Melquiades García. Sí. No, la verdadera historia de Melquiades García es del Teatro Libre. La De verdadera historia de Arcadio Arcadio Sánchez, Sánchez. que era la nuestra. ¿sí? Y era así, era la clase obrera, los obreros, la industria, la revolución proletaria, ¿sí? La victoria socialista de la lucha armada, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Es decir, un panfleto absoluto. Hagamos un... Y entonces para decir que nosotros en cuanto a teatro documento sí hicimos muy explícitamente teatro documento, en cada vez que hablas te crece la nariz Pinochet, que es sobre el golpe, digamos, precisamente de Pinochet a Salvador Allende en 1973 en Chile. Eso sí lo hicimos así claramente para eso. Fue una obra que tuvo mucho revuelo aquí, además por su innovación artística, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la Pola, que ya es en el 2000, ¿sí? 2010, ¿sí? El teatro documento, si se quiere, que está ya casi que olvidado, y Peter Biss olvidado, nosotros recobramos el sentido del teatro documento, lo ponemos en un nuevo contexto, en un nuevo momento, y si quiere hay unos elementos de innovación, si se quiere, artística, que me parecen interesantes. Si recobramos el sentido de lo audiovisual, ¿sí? De la película, más o menos hace unos 5 años, para acá, desde 2017 hasta la fecha, hasta el 2022, sí. el énfasis de lo que ha hecho Acto Latino ha estado centrado, digamos, como en lo audiovisual, ¿sí? Porque si se quiere hemos hecho experimentos durante toda la vida, experimentos audiovisuales, aunque sean pequeños. Suma de Fecatio. Y sobre todo Suma de Fecatio. ¿Cuántos años tenían ustedes cuando Suma 8. de Fecatio? 12. ¿8? No tiras. No, tú tenías ¿Sí? más, Aldo. Yo tenía más, yo tenía 12. como 10. 12, ¿Tenía 10? 8 y 10, tal vez. ¿Sí? Para mí yo tenía 12. Yo tenía 12 y ahora 14 y Valerio 10. ¿Sí? Y para mí esa fue una experiencia, digamos, cinematográfica Somos. muy interesante, ¿sí? Además, la producción que se hizo ahí en el desierto de La Zabriskie Tatacua. Point. No, Esto, Zabriskie Point. Zabriskie Point, ¿sí? Todo el trabajo de cuerpos, de los cuerpos desnudos, ¿sí? No éramos solo 5, 6 o Viejos, 7, niños, ¿sí? De todas las edades. adolescentes, ¿sí? preadolescentes, posadolescentes, todos en bola. Y pequeños experimentos que se han hecho de tipo audiovisual o Jesús. cinematográfico durante todos los años. ¿Ustedes cómo se sintieron Pero entramos. ahí, digamos, básicamente ahí? ¿Ustedes cómo lo sintieron? Un poquito un de... juego. Sí, Un sí, juego, sí, un sufrió juego. ese día. Sí, Sí, como un sufrí. juego, pero digamos que sí realmente fue la primera experiencia audiovisual, porque pues, nosotros teníamos ya mucha experiencia en el teatro, pues desde chiquito, desde Ibero del Mar, Sí. ¿sí? Y todo el laboratorio infantil y tal. Y recuerdo Pero que como no verdaderamente, teníamos, claro, la isla de como la no Fortuna teníamos dron, el cámara se cuadró en una punta por allá, estábamos en una... montaña. Ajá, por allá lejos, se cuadró, ya se montó por allá lejos, escaló, y desde allá entonces Sí, sí. comenzó a alejarse. Tan, 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 tan. Acercarse al zoom. No aleja. Hacía un zoom hasta el inodoro. Ah, bueno, sí.
Era así, sí. Es tremendo. Sí, Pero sí era un juego como Tremendo diferente. Temático que sí es de hace 5 años, más o menos. Eh, En esa yo sí ¿cuál? sentí, ese es el primer, porque era re diferente actuar. Y uno ahí, marica, tiene que moverse, no puede, tiene que llegar al punto y no moverse de ahí. Para el foco. Y uno ahí, para el foco, y uno ahí actuando ahí encerrado Sí. Sí, no, yo sí, una experiencia muy diferente. Sí, En cambio, Ya. pues actor latino es moverse, tirarse, o sea, como mucho más libre. Y ahí de verdad yo me sentía como, El actor Reducido, es totalmente enclaustrado. diferente. Por la cámara. Es totalmente diferente y eso es lo que de alguna manera se está comenzando a experimentar y a cómo mezclar, ¿no? Eso del teatro en el cine, o de cómo hacer cine teatral, o para que no sea ni televisión, ni el cine convencional, y Ni entonces cinearte. como uno entonces poder hacer un poco eso del teatro que uno está acostumbrado, tal, pero ante la cámara, para no entonces ceñirse y como que reducirse entonces a eso, a los códigos del audiovisual. Entonces que no te salgas, que no sé qué, entonces que la voz. Sí, por Sí. ejemplo, Mezclar eso es difícil. Y yo se mezcló bastante bien en nuestro experimento audiovisual Encierros y Puertas, ¿sí? Entonces el actor tiene toda la atención, toda la libertad, o sea, es como las cámaras al servicio de lo que surja en la escena y los actores entonces en su rollo teatral, totalmente, ¿sí? Cosa que tiene sus riesgos y en ese momento como fue un experimento, nunca lo habíamos hecho, entonces los cámaras estaban vueltos locos, los cámaras, no, Dios mío, esta vaina, ¿por dónde la agarro? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? No sé, además no se planteó como, mira, la escena es así, pero pues al pasar de la escena, se pasó como, te das de cuenta, una escena se pasaba 6 veces. Y ellos agarraban por todos lados. Entonces poco a poco iban entendiendo la onda, más o menos porque también era mucha improvisación teatral. Y o sea, nosotros los actores estábamos ahí improvisando también, entonces era toda una gran improvisación. Bueno, sí, todos de alguna forma nos hilamos entre todos, cámaras y actores, y el director también pues ahí jugándola. Pues es impresionante, es muy bacano porque ese caos es una gran belleza. Y Ahora, cuando la cosa es muy metódica, pues pierde una vaina orgánica que tiene el organicidad. caos. Son las ¿sí? 5 de la tarde y el sol está por ponerse. ¿Por ponerse qué? Ponerse serio. pero yo no tengo- me sentí así caótico. ¿no? O sea, así Orgánico. improvisación y eso. Sí, hay elementos de Sí, improvisación sí. dentro de Sí, del tampoco guión, era pero totalmente improvisación. sí, digamos que lo que hacemos es como poner un poco el laboratorio también en juego y lo que siempre hemos hecho, como descubrir qué es lo que, o sea, no hay un storyboard, sí, no hay una seguidilla de planos que ya todos sabemos, sino que es poner en juego lo que hemos aprendido desde la serie, entonces es otra forma de hacer audiovisual, ¿sí? Pero Que eso- es descubrir ese audiovisual, descubrir qué plano es el que queremos poner en ese pedazo. de la De lo película, de lo audiovisual, digamos, en nosotros, desde los últimos 5 años, especialmente desde el 17, en el 18 es que realizamos, ¿sí? Medio siglo dramático. Después en el 20, Que ¿sí? es un documental ficcionado ahorita- sobre ahorita el les- teatro contemporáneo en Bogotá. Sí. Yo soy teatro y hablo de amor. Medio siglo dramático, ¿sí? Y entonces es como utilizar la investigación y el tema, ¿sí? Para poder desarrollar como las necesidades audiovisuales que tenemos, ¿sí? O cinematográficas, en esa relación entre la experiencia teatral, por eso hablamos un poquito como de un cine o un audiovisual desde el teatro, ¿sí? Desde la experiencia teatral, pero ahora dentro del lenguaje audiovisual. Y podemos mirar cómo se hizo medio siglo dramático. Después tenemos en el 2020... Algo que anotar ahí que es como el inicio de esta seguidilla de audiovisuales. Sí.
y es esa necesidad de que una investigación, porque era propiamente una convocatoria de investigación, ¿sí? Correcto. La necesidad de que una investigación, que un producto de investigación no sea una maldita cartilla o un libro que nadie va a leer, que se queda ahí, sino que podía ser como estéticamente mucho más accesible y expresable esa investigación. Entonces, súper importante que como concepto ya se deja el formato libro, el formato cartilla, el formato texto, documento, escrito, sino que se vuelve ya no solo un documental, que podría ser un documental, sino entonces un documental experimental ficcionado. Ajá. Entonces, como una herramienta pedagógica también de mostrar y de publicar unos resultados de investigación mucho más cercano, mucho más dinámico, mucho más que la gente puede, mucho más, sí, no sé. Sí, por eso nosotros hablamos en ese momento de un documental experimental, que es mezcla de ficción y documento, ¿sí? Sobre ese tema específicamente. Y también en el fondo, desde el punto de vista artístico, casi que la investigación se vuelve un pretexto, ¿sí? Para poder trabajar el tema artístico de lo audiovisual, ¿sí? Desde la teatralidad, etcétera, etcétera. Pero desde luego que tiene ese sentido también pedagógico de poder exponer los resultados de una investigación, ¿sí? Hacerlo a través de un procedimiento artístico. Y el teatro mismo Sí, también. en este ¿no? caso, sí, además se conectaba exactamente con el teatro mismo. Todos Eso fue lo que hicimos entonces en el 18. En el 20 hicimos Inicio Dramático del Milenio. Igualmente, el mismo esquema, una investigación con un resultado a través de un audiovisual. En ¿sí? contexto de pandemia. En contexto de pandemia y referido exactamente, Inicio Dramático del Milenio es una investigación sobre la relación de las nuevas tecnologías, ¿sí? Con el arte escénico, ¿sí? En Bogotá. En Bogotá. Creo que es tal vez donde a mí me ha gustado más esa idea de la interacción y es la limpia, que es al final de una escena donde hablamos de minería ilegal, de la destrucción de la naturaleza, sale un personaje que se llama Camilo, con una atarraya que le mandamos a hacer de 20 metros, y él empieza a caminar y alrededor de la imagen de él se empiezan a aparecer como unas ondas de agua azul. Y esa escena se llama La Limpia, el agua tiene que pasar y llevarse todo eso. Entonces él se movía hacia una especie de currulao reinterpretado contemporáneo y esa atarraya de 20 metros empezaba a moverse y a generar toda esta agua alrededor. Entonces yo creo que a nosotros lo que nos interesa mucho es lo multisensorial, ¿no? Cómo construir un espacio donde se estimulan los sentidos y aparte de eso donde se está contando una historia, porque yo creo que lo más interesante también para nosotros es cómo contar historias desde una forma en la que la persona lo interpreta, ¿no? No es que sean unidireccionales las historias y que tengan un único significado, sino que se puedan construir a partir de estimular los sentidos. Las dos son en Bogotá. Entonces las ¿sí? entrevistas fueron online todas, porque no se podía salir. Todas las entrevistas fueron online. Sí, como un poco para Sí, en medio siglo dramático todas las entrevistas fueron presenciales. ¿sí? Eso fue en 2020. En el 21, el año pasado, hicimos que ese era un argumental neto, pues un proyecto de ficción neto, que es el que mencionó Alondra, ¿sí? Que es Encierros y Puertas, ¿sí? Que es una película, ¿sí? Netamente inspirada en la pandemia, ¿sí? Pero no es producto de una investigación estrictamente, digamos. Y ahora en el 2022, entonces estamos en pleno, ¿sí? En un proceso de edición y montaje y de culminación de Dramática Danza, que ya es una película, también producto de una investigación, ¿sí? Sobre la relación de lo teatral en la danza contemporánea en Bogotá. Entonces, que se ha llamado danza teatro, teatro danzado, etc. ¿sí? En Bogotá, y estamos en ese proceso, ¿sí? Lo terminaremos. Pero lo que sí nos muestra en general, ¿sí? Esto, es que en los últimos 5 años nuestro énfasis ha estado como en lo audiovisual, en la película, en lo cinematográfico, desde el teatro, desde la investigación, mucho sí desde lo teatral, de esa relación con lo teatral, es lo que hemos estado. Un poco lo mismo que ocurrió con Mente en Blanco, ¿sí? Entonces se hace primero una convocatoria, estaban 25 personas otra vez, ¿sí? Comenzamos a hacer los primeros trabajos de laboratorio, ¿sí? Y de improvisaciones, ejercicios, ¿sí? Y eso permitían hacer unas escrituras, donde también todos participaron en la misma escritura. Después uno recogía esas escrituras y las reelaboraba, ¿sí? Y apareció un material
pero en el tránsito de ese primer grupo como de 25 personas a un grupo que se concentró en el laboratorio de formación del actor, y entonces ya la cosa quedó como limitada, digamos, a 12 personas tal vez, y ahí hubo también recambios, ¿sí? El último grupo tal vez de La Peste del Olvido, que son unas 8, Sí. unas 8 actrices y actores, y concentraban en ese tránsito entre el laboratorio de formación y el grupo, digamos, ya creador del grupo de planta, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Y no sé, lo interesante es como el tema de la creación colectiva, de la creación de grupo, cómo se desarrolla ahí, lo que son las dramaturgias o la dramaturgia del actor o de los actores o de las actrices, de los participantes, el tema de la dirección, cómo es que se relaciona, digamos, con la escritura, pero un proceso de escritura que también viene de la escritura colectiva, y también entonces un proceso de dirección que trabaja sobre las propuestas de los actores. Pero bueno, hay un salto de todas maneras, está bien, porque estamos hablando de teatro, Sí. y de pronto ya estamos otra vez en No, la no, parte por de la eso, cámara, digamos otra que vez el laboratorio, llegando sí, el digamos laboratorio da esa, el laboratorio es siempre como algo presente en Acto Latino, y da una madurez, ¿no? de Además. querer además descubrir en el hacer el Ujú. sentido Ujú. de la obra, digamos, porque Exacto. La Peste del Olvido es un texto muy abstracto, sí, con referencias, digamos, si alguien que ha leído o sabe de Cien años de soledad, hace conexiones, pero más abstractas, ¿sí? No es una vaina así directa de la historia. Es una historia, ¿sí? sí. Pero sí hace referencia a todo lo de la masacre de las bananeras y a todos los personajes, o sea, hay personajes también que... Pero el texto como tal es súper, sí, abstracto, o sea, surreal. Sí. surreal, y es mucho fragmentado, o sea, un texto fragmentado, que incluso no había, o sea, los personajes que se construyen son un proceso, y no es como un personaje que usted es así, usted va a ser del mago y el mago tiene estas características, sino que verdaderamente yo me acuerdo que nos rotábamos los textos, se salió Pedro, se salió un actor. Bueno, ¿qué hacemos con estos textos? Bueno, a rifarlos. Usted va a coger esto, usted va a coger este. Y alguien dirá, marica, a lo bien, ¿cómo están haciendo eso? Bueno, o sea, y el texto, y el personaje de Pedro, ¿qué? Y cómo usted va a decir lo que... Pero verdaderamente no importaba, ¿sí? Ujú. Claro, sí se iban perfilando. En el momento Pedro Se sí va había, adaptando. digamos, una escena que Pedro sí era un personaje importante, entonces ¿quién va a coger ese personaje, digamos? O sea, Ujú. sí, pero digamos que muchos de los textos sí no los íbamos rifando, y como entonces uno va haciendo con los textos que le tocaba, entonces encontrándose ese personaje. ¿Cuál es el personaje? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es esa ánima que está ahí transitando por varios personajes? Pero también era Valerio en escena. Sí, no es tanto esa como representación de un personaje, sino es como yo apropiándome de esos textos, y como puedo hacer una conexión con todos esos textos y con la relación que mi personaje o yo tiene con los otros actuantes. Entonces empezaba uno a descubrir que como que mi hermana y yo somos tenemos Una complicidad. una complicidad en diferentes escenas por estos textos, y como que si somos como una pareja o algo así, o sea, como hay como un amor Entonces uno empieza a construir unos referentes internos que sí hacen que la obra empiece a como Que a tenga tener sentido. un sentido y a consolidarse. Y a nivel práctico también en el laboratorio como ideas de cómo hacer diferentes momentos, lugares. Igual siempre estábamos en escena, ¿no? También. Entonces, ¿qué papel uno cumple en esa escena? Siempre es del ¿Dónde te laboratorio, ubicas? ¿no? A mí ¿Dónde me parece que a través de esta obra se pueden ver muchas cosas que también resumen el trabajo de Acto Latino. O sea, y para mí, yo no sé, creo que ya se les ha hablado, para mí yo siempre quise estar en esa obra. Para mí fue como del putas y yo quería estar ahí. Pero sabía que no iba a estar, que no sé, que no era tú. No era mi... Sí, el momento. pero siempre quise estar. Entonces estuve un poco desde la música y los sonidos y tal, entonces, y pues acompañando y toda la cosa, ¿sí? Pero sí, yo siempre quise estar ahí, o sea, me parecía del putas. Pero entonces reivindica, sí, por un lado, lo de las temáticas de Acto Latino, ¿sí? Que siempre es esta cosa también de meter la cosa social y la denuncia y tal, la reflexión filosófica,
la reflexión de vida, porque también basta siempre hasta el fondo, a preguntarse de la existencia, ¿sí? Y casi que en todas las obras, ¿sí? Hasta el fondo a preguntarse del para qué estamos acá y la existencia, el sentido de la vida y todo. Es re bonito, eso es como un arte existencial, ¿sí? Pero también como metodología de trabajo, ¿sí? De cómo es que se reivindica el proceso de una obra que tiene su organicidad y tiene sus tiempos, ¿sí? No corresponde a una cosa de producción de obras y venta de obras, ¿sí? Entonces, cómo es que desde ahí es que realmente se comienza a respetar como el proceso de descubrir los personajes. Entonces, me parece como concepto, para mí, realmente o sea, sí es muy importante la dirección, o sea, esa dirección y saber, pero la dirección vista como ha sido la dirección de Acto Latino, no vista como el director que es la autoridad y el que entonces es el que va definiendo y estructurando cosas y va dando órdenes y tal, sino es el arte casi que el director sin que se sienta el director un poco, ¿sí? Pero que sabe tomar la decisión, entonces sabe, exacto, suscitar, sabe entonces propiciar, ¿sí? Y va organizando, van saliendo desde los elementos desde los actuantes y los puede organizar y aprovechar esto que salió, ¿sí? Y sin que de pronto los actores y actrices se hayan dado cuenta, pero esto está importante para que quede a nivel ya sea de cuerpo, a nivel de puesta en escena o a nivel de texto, lo que sea. Entonces, ¡pam! Entonces esa gran capacidad de poder crear con lo que te van también proponiendo los actores y todo eso. Y lo de la dramaturgia del actor. Que uno diga que un audiovisual de creación colectiva, una película, marica, la película del director es el primero y es lo que más sobresale y de ahí para abajo todos son subordinados así a lo que marca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dramaturgia de una cámara en una producción de cine? Como la dramaturgia del actor, como puede ser la dramaturgia del camarógrafo. No, weón, sí. es reproduzca lo que está en el storyboard o lo que sea, o sea, ¿no? Pero acá en el audiovisual, volviendo al audiovisual nuestro, sí hay una dramaturgia de la cámara, sí hay una dramaturgia del editor. O sea, el editor sí toma decisiones con el director, ¿sí? Pero sí no es seguir una seguidilla de planos, sino, y que es lo chévere del actor, que el actor empieza a construir entonces narrativas, ¿sí? Y entonces cada actor va construyendo narrativas que son otras narrativas que como que subyacen al argumento, digamos, de la obra, de La peste del olvido, que hace que sí se cohesionen como... se cohesione toda la obra. Ahora, un poco lo que hemos sentido y lo que hemos experimentado, ¿sí? Con muchísimos vacíos, si se quiere, con muchísimas limitaciones, con muchísimos errores, pero lo que sí podemos decir es que el director sí, el director posiblemente es el que suscita, el que articula procesos de aparición de elementos que producen los actores o los artistas. Ahora, yo lo que siento es que hay unas... es abrir el espacio al desarrollo de posibilidades y desatar impulsos creativos, ¿sí? O creadores, ¿sí? Entonces, cogiendo desatar y tejer para ubicarnos como a partir de lo concreto. ¿Qué año? ¿Ah? ¿Qué año desatar y tejer? No, dije desatar y tejer, iba a decir, era... La peste. Esa también fue una obra, desatar y tejer. Sí. La peste del olvido, ¿sí? La peste del olvido. Entonces, sí se hicieron ejercicios y juegos para crear unos textos. Además, textos que escribieron en principio los actores y las actrices. Después los reescribe el director en este caso, ¿sí? Y después a eso se le ponen unos nombres, a esos textos o esos parlamentos, acciones algunas, ¿sí? Como para, casi que son los nombres más bien de los actores y de las actrices. Y se juega en el espacio. Yo podría pensar simplemente, y estoy de acuerdo con Valerio, de que en principio puedo jugar simplemente los cuerpos y el espacio durante una hora, a ver qué pasa, qué ocurre. Y ya suficiente ese límite
porque es con este cuerpo y no con otro. Y es en este espacio y no con otro. Y si yo les presento unos textos, es con esos textos y no con otros. Y tú tienes unos y él tiene otros. No tienen el mismo. O sea, casi que en un momento determinado el director como que pone límites. O la situación pone límites. El director participa en definir límites. Pero el primer límite que es interesante que el actor se encuentra es soy yo y no otro. Porque es probable que haya actores como personas que solo necesitan obedecer o dar órdenes, otros simplemente obedecer y otros solo dar órdenes, ¿sí? Y de pronto eso es lo que hay que darles, que eso es lo que necesitan, ¿sí? Pero lo más interesante es que en los límites hay unos espacios. Precisamente los límites son unos, ¿y qué hago yo en esos espacios? Eso no es competencia del director ni del dramaturgo si es que hay, ¿sí? Sino es mi competencia, es mi libertad, es mi derecho, es mi posibilidad. Porque a nosotros nos ha interesado mucho el proceso de descubrimiento de las obras, además en sucesivos procesos de descubrimiento. Si uno construye un punto de partida, para no llamarlo texto, un punto de partida que puede ser una imagen, ¿sí? Pero que puede ser un texto, pueden ser unos personajes, una situación, un punto de partida, entonces yo produzco ese punto de partida, es un proceso de creación y de descubrimiento, cuando yo me siento a imaginarlo, a pensarlo. Que el punto de partida, después de ese texto lo llevo yo a un lugar con unos actores, ¿qué vamos a descubrir aquí? Ya con ellos, ¿sí? Entonces, elaboro unos juegos, unos ejercicios, unas improvisaciones, unas situaciones, o sea, me meto en el laboratorio a experimentar y a investigar, ¿sí? Al mismo tiempo que aprender haciendo, si se quiere, ¿sí? O desde el hacer entonces descubrir, que es el proceso que nos interesa, y ahí aparecen, entonces comienzan a aparecer cosas. En este caso, por ejemplo, en La peste del olvido, esos textos, con esos personajes que eran más bien los actores y las actrices, ¿sí? Los ponemos a jugar en el escenario y van apareciendo unos personajes, van apareciendo unas escenas, van apareciendo, ¿no es cierto? Ahí aparecen. Yo no los llevo para materializarlos, sino que se descubren en la escena. Lo mismo ocurre cuando encuentro esa rueda, que es como un de hilo, un carrete, pero grande, ¿no es cierto? Y tengo un lazo azul, ¿sí? Allí tengo eso. ¿Y por qué lo coloco en la escena? Yo no recuerdo bien por qué lo coloqué. Lo que sí recuerdo es que lo coloqué no porque correspondiera a una idea que yo tengo de cómo, sino para promover, ¿sí? Porque me gustó, porque me interesó, me pareció interesante, para que a partir del contacto con los actores, las actrices y en el juego escénico, allí en el laboratorio, comience a adquirir significado, comience a adquirir funciones, y así es como se convierte, como tú dices, en una rueda demoledora, o en una mesa, o en una silla, o en una montaña, o en un barco, ¿sí? Pero a partir, sí, que yo tengo el concepto que me interesa utilizar ciertas cosas para ponerlas en el escenario y ver que dentro de un cierto minimalismo, poquitas cosas para desarrollar todas sus posibilidades, listo, eso lo puedo tener, pero en concreto no sé para qué va a servir eso, y lo meto allí y comienzan a jugar con eso, y comienzan a aparecer, ¿sí? El tema de las luces, en este caso, no es que uno, hay cosas que, además las cosas se repiten porque son interesantes que se repitan, ¿sí? Y van quedando, ¿sí? Entonces, en este caso de la peste del olvido se ponían unas luces, una iluminaciones muy generales, ¿no? Tran aquí, laterales, unas cenitales, aquí abajo, tran, y más o menos todas confluyen en el centro porque me gusta mucho y trabajamos mucho el centro de la escena, ¿sí? Que siempre se vuelve al centro, se vuelve al centro, se vuelve al centro, como un esquema de movimiento, de desplazamiento. Y entonces yo comienzo a jugar y a cruzar esas, y sí hay entonces claros oscuros, hay unas escenas más intensas que otras, hay unas más o menos plenas, otras más oscuras, etc. Pero me gusta tener eso, estructura allí, y jugar, ¿sí? Y ir encontrando, y aunque yo queden unas cosas como que permanecen, de todas maneras en cada presentación hay un juego, unos espacios de libertad, ¿sí? Y yo creo que los espacios de libertad casi que todos los necesitamos, y probablemente los que solo quieran obedecer necesiten también algo de la libertad. Y que aquí sí que hay que promoverles, hermano, usted está ahí solos, allí en ese espacio, de aquí a allá, de este punto A a este punto B, ¿qué va a hacer ahí? La Mancha. Lo de La Mancha, digamos que era tan abstracto. Sí, había cosas, sí, o sea, muerte, vida, no sé qué,
Pero entonces, cuando es demasiado abstracto, quiero decir que se funden todos los personajes son uno, o sea, como que no logra uno diferenciarse, sabe uno que está la mujer, sí, que puede representar. Igual es que también ¿cierto? el O sea, proceso de como La que- Mancha, que inicia en el 2018, creo. Muy corto. Sí, fue muy corto. También sí, es cierto. muy corto. Y igual, Es cierto. también gracias a la misma metodología, que para mí sí es una metodología que es arriesgada e innovadora, que puede tener sus pros y sus contras, pero que es innovadora, güey, ¿sí? Pero esa misma metodología, pues entonces pedía un proceso más largo. O sea, porque teníamos Sí, también, un ensayo. Sí, ¿Cómo era? Cada año. Sí, no, mentira, pero era así como, y muy los que puedan llegar, llegan, los que no llegan. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero Sí, lo que pasa es que sí. a mí me parece que dan posibilidades y también de pronto imposibilidades, pero que muestra, era otra forma de trabajar, que se pueden hacer cosas que también de pronto salgan cosas que no salen de la otra manera, seguro, pero lo que sí es que de pronto necesitaba más. Entonces, eso nunca se llegó a sentir como que ya quedó consolidado. No, Ahora yo quiero dar, exacto, vamos al- yo quiero dar un salto, pero además un salto mortal, ¿sí? Y es para que se vea como el contraste fuerte de una vez, ¿sí? Ver, porque estamos hablando de unas experiencias que han tenido ustedes, si quieren, en los últimos años, pueden ser 10 o 15 años, Pero que no han sido importa. importantes de vida. Pero si damos el salto de esa experiencia en un proceso ya infantil, pues entonces nos vamos de una, digamos, a cuando eran A muy la Isla pequeños, de la Muerte. vamos a la Isla de la Muerte. ¿Cómo vivieron eso que después lo vieron de una cierta manera, lo han vivido? ¿Cómo lo vivieron eso en la Isla de la Muerte cuando tenían, cuánto tenían? Entre los 9 y los 12 años yo, porque fue un proceso largo igual, Sí, como de 3 sí, años. como de 3 años. De los 9 años y los 12 años. ¿Cómo se vivió ese laboratorio, si se quiere, ese trabajo, digamos, de descubrimiento, de creación? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Pues para mí fue como el momento, como si un poco, si uno ahora quiere formalizar las cosas, con el momento de graduación de la actuación infantil, porque tuvo un proceso desde atrás, desde, si quiere uno, desde el debut en teatro profesional como actor de planta a los 4 años, porque Eliezer Gaitán totalmente desnudo en Ibero del Mar. Pero bien, va de ahí hasta todo es que, claro, ya ha sido difícil mantener ese espacio, pero fue un espacio súper fundamental en Acto Latino y largo del Laboratorio de Formación Artística Infantil. Y cada año era presentación y formación con otros niños y tal, hasta desde las escenas que era más un juego para uno, me acuerdo, que era un juego para uno en donde en un momento yo tenía que salir con una chaqueta de cuero así, con unas gafas y me construí, creo que con ustedes, una guitarra hecha en icopor. Y entonces en el momento de que era cuando Alondra creo que estaba haciendo una coreografía con la hija, ¿cómo se llamaba con Diana? ¿Era? ¿Joana? No, con Joana, sí. O la hermana menor, o la hermana menor de Joana, tal. Entonces yo en un momento salía ahí a ser el guitarrista y con Michael Jackson detrás ahí. Sí, era casi que un juego. Pero la Isla de la Muerte... Pero a eso voy, ¿sí? Entonces que ese tipo de juegos, ¿sí? Eran, yo me siento, me imagino mucho como un juego muy responsable, o sea, un juego muy serio. Yo iba allá a jugar, pero yo era el guitarrista ahí, güey. O sea, yo era y hacía tal y todo y tal, y lo que cuando me tocaba, y no era ahí así que de pronto uno está mirando, no, en eso. Sí, pero era como muy juego. Y después entonces que la obra esta del partido de fútbol y tal, y sí, hay muchas obras. Sí, hay muchas obras. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Y mi hermano hizo también una vez, creo que hizo de actor chiquitico dentro de ya el laboratorio de formación del actor, de los grandes. Él salía como dando un bote como si fuera como el hijo de un árbol o algo así, o la tierra. ¿Te hiciste eso? ¿No te acuerdas? Tú lo hiciste. pero entonces finalmente en el laboratorio en la Isla de la Muerte, que la Isla de la Muerte fue el proceso, es así como de muestra final, por así decirlo, de uno de los laboratorios de formación artística infantil,
pero que se volvió un proyecto autónomo porque se ganó una beca, ¿sí? Y eso fue como la graduación. Entonces, y ahí ya era como una conciencia más ahí yo creo que se me comenzó a desarrollar la dramaturgia del actor, ¿sí? Entonces la conciencia de contribuir a la historia, ¿sí? Entonces de cómo entonces nos inventábamos la historia, porque la historia ¿de dónde salió? O sea, salió de todos, ¿sí? Entonces de contribuir a la historia, entonces de pronto, no, entonces mejor porque no hacemos la vuelta casi y tal, entonces que armemos el barco. Nosotros mismos armábamos el barco con las sillas y tal, entonces pues claro, los elementos nos lo ponía el director y tal, y de pronto sugería tal, pero nosotros armábamos el barco, entonces mejor póngalo acá, y ahora que entonces, no, que la vela, entonces que la vela, y sí, y tal, y todo eso, hasta conciencias de que cuando entonces teníamos que estar en el mar, entonces todos teníamos que movernos al mismo tiempo para un lado y para el otro, pero tenía que ser al mismo tiempo. Sí, aparte que el director nos dijera, todos haciendo esto, pero entonces uno ya cuando pequeño, así uno veía que el otro no lo hacía, una marica, algo así, o sea, como todos al mismo tiempo así, tal, entonces uno comenzaba a desarrollar desde la imaginación mucho, que es lo infantil, entonces como caminaba, pero siempre con ese bamboleo, sí, porque uno está en la... Y no era como seguro habían, además porque habían talleres y todo de cómo era el combate, y hacíamos talleres de reacción del combate, entonces como si todo un puño acá, entonces cómo sale y después se expresa en todo el cuerpo, hacíamos todo eso, sí, en la Isla de la Muerte y todo de cómo eran los combates y tal, sí, pero entonces como entonces si uno iba de cosas que a uno le de pronto pautas y tal, pero uno también comenzaba a desarrollar esa dramaturgia del actor, y entonces lo de que eso sí es súper clásico del laboratorio, de la relación del cuerpo con el ser humano y la animalidad, entonces cada uno era un animal, entonces como ese animal, finalmente hacíamos como una cosa de que para poder definir el personaje, ¿sí? Entonces se definía a raíz de sí, unos roles que se iban definiendo ahí como entre todos y tal, entonces que el capitán y que él es el que mira a lo lejos y el otro es el cocinero, que era Julián finalmente. Sí, pero también hubo un proceso de que Iván y Julián estaban, los primos estaban al inicio y después no estuvieron. Y así, diferentes personas y tal. Entonces, que como entonces el cocinero va a ser el oso. Entonces, toda su construcción de personajes se venía a través del oso. El mío era a través como de una especie de tigre, una especie de león. Entonces, cómo tenía que caminar y entonces cómo tenía que hablar. O sea, y uno iba comenzando a definir todo eso. Sí, desde un ejercicio de que era el ejercicio de los animales, pero uno mismo iba definiendo eso. ¿O ustedes, o tú qué recuerdas, digamos, de eso que está hablando Jerónimo? Sí, ¿no? O sea, el personaje sí, el animal sí lo conectaba a uno con un personaje muy claramente, o sea, y yo era un mico, o sea, y yo que yo que soy el mico y que me montaba para allá y allá, por todos lados, o sea, como que si era muy juego, o sea, el laboratorio sí, la hora quiere decir, si era muy desde un juego, o sea, si había unas cosas claras que uno sabía que tenía que hacer, o sea, como que no, y responsabilidad dentro de la cena, pero sí, porque era muy innato también para nosotros o para mí, no sé, sí, o sea, como, y las volteretas, y yo hablando así, el personaje de Valerio, yo hablaba al principio, echaba todo Manuel, sí. Un discurso al principio, y súper fluido, y súper, no, o sea, como, porque yo era muy echado para adelante, así, sí, como... Pero digamos que, aparte de eso, o sea... ¿El personaje de José Manuel era diferente del tuyo? ¿O ambos eran micos? No. No. Ambos hacían un dragón. Ambos sí nos uníamos pero eran los malvados de la obra. Pero a mí yo lo veo mucho como una actuación muy natural de mi hermano. Ahí, entonces sí eran muy naturales, eran como los malvados, pero era un juego, pero sí, como eso de que es normal un poco que uno jugaba a ser personajes desde siempre. Personajes. En la casa incluso, en el jugábamos en el jardín, exacto. Entonces también como que todo ese contexto de la casa artística y todo eso, como que uno llegaba a querer jugar con los amigos, bueno, a que hacía la obra. Y ambientarse de historias, ambientarse de personajes, y después, claro, en la Isla de la Muerte pues era como igual, como sí, un poco ese rollo. Claro, y ya después cuando giramos y todo, ya uno se sentía más tan, ya estamos como que... Estamos presentando en diferentes teatros y tal. Porque se empezaron a presentar en diferentes sitios, claro. Y entonces yo me acuerdo que, o sea, yo hacía un dragón entonces con José, y nos metíamos dentro de un dragón y yo era las alas.
yo era las alas y yo así, eso era re duro. Sí, Y claro. yo me imaginaba por fuera, o sea, que el dragón se veía así, tremendo, y yo hasta cuando grande, que vi, porque había como una grabación, algo así, cuando lo pusimos yo de marica, se veían las cabezas de uno y otro, o sea, todo el mundo sabía que José y yo éramos los que estábamos ahí haciendo el dragón, y se veía la cabeza así, o sea, yo me acuerdo que la tela se me bajaba así, y se veía una cabeza y otra cabeza, y yo, no, marica, o sea, Y entonces te imaginas, yo era, no, sí. tú, nadie sabe que yo estoy acá y soy un dragón, güey. Sí, nadie sabe, yo por favor, yo creí que el dragón se veía así, no, Llegaste tarde, Alan. pero bueno, eso es una anécdota. Pero fíjate que a pesar de eso, sí se veía claramente el dragón como personaje. Sí, no ¿Sí sé me si entiendes? era- Eso es lo bonito. Y algo también como anécdota de eso, de que lo que te dice Vale, es algo muy natural porque fue en nuestro contexto de estar todo el tiempo en eso y nuestros juegos eran casi que hacer teatro desde chiquitos, ¿sí? O sea, había como una continuidad entre la vida y el Y la teatro. obra, exacto, La obra. exacto, sí, una continuidad total. Pero entonces me acuerdo de cómo, para mí, la obra el momento más interesante de la obra fue antes de ganarnos la beca. Ah, sí. Porque cuando nos ganamos la beca, entonces, claro, se construyó, entonces se mandó a construir el barco y se mandó a construir el dragón, sí, y tal. Y el dragón que había al inicio, me acuerdo que lo habíamos hecho, yo propuse hacer una cosa como que era con cartón o Sí. con cartulina, a partir de hacer unos pliegues y como yo hice la máscara en Barcelona, ¿sí? Hacer unos pliegues y tal, y todo eso era como con cocedora y Sí. cinta y eso, y entonces una tela que teníamos por ahí que creo que era de unas obras de pronto de Ibero del Mar o algo así, y las sillas también con una tela que veía pintada y se hacía la estructura, entonces el barco quedaba del putas. Claro, después entonces el mal que hace como formalizar las cosas y, entonces y el dinero, porque eso era de dinero, listo, entonces como nos ganamos la beca, entonces hay que invertir, y entonces que se vea que se invirtió y tal, entonces claro, el barco, entonces ya, barco con la formita de que es un barco. Estaba bonito el barco de tal, todas maneras. también, pero a mí le faltaba como una organicidad y sobre todo también al dragón, me acordé mucho por el dragón. Pero ¿sí? el dragón también me queda bacano. Estaba bacano, pero era un dragón tipo un dragón chino. Sí. Sí, De sí, tipo sí. dragón chino, Sí. entonces le quitaba como esa cara Monstruoso. más orgánica que tenía al inicio y que se le ponían Sí. las bolitas de humo Sí. en la nariz y se prendían. También técnicamente era re buena la obra. Sí. Entonces sí, y salía así con el dragón con las bolitas de humo en la Sí. nariz así. O sea, Igual, o sea, a pesar que era un juego, y lo que tú decías, o sea, igual había cosas que uno sabía que, o sea, que era un juego en serio, o sea, uno estaba ahí, estaba dentro de la obra, estaba metido en el personaje, estaba, sí, no era así, uno ahí, Sí, no voy a quedarse ahí- por ahí tirado. no, ¿no? no estaba metido, sí. Entonces, hagamos un salto final para los últimos Ok. momentos de esto, en esta conversación, a cómo vivieron en el Jorge Eliezer Gaitán, el teatro más grande además de aquí de Bogotá, ¿sí? Donde pueden entrar, no sé, 1000, 2000 espectadores, ¿sí? Cómo vivieron con Ibero del Mar, ¿sí? Que tenían en ese momento, ¿tú tendrías cuántos años? 2. 2 años. el 4 y el Los Andrés 4, 6. 6. Y los otros niños que había estaban en esas edades. ¿sí? Tenían 5 y 6 o algo así. ¿no? Y entonces, como tú ya lo mencionaste, lo referiste, digamos, era una obra, ¿sí? Donde había dos personajes, digamos, de dos actores grandes, una mujer que era Tino y un hombre que era yo, ¿cierto? Pero habían unos personajes que eran ustedes, y hicieron su desnudo, pues, internacional, Artístico. mundial, su estreno artístico, ¿sí? ¿No? Nada menos que allí. ¿Cómo vivieron eso ustedes? ¿Sí recuerdan eso? Sí, nosotros éramos las semillas de la madre tierra. Entonces recuerdo que salíamos primero como en un juego, pintados entonces el cuerpo pintado de diferentes colores, azul, rojo, verde, amarillo. Y En salíamos, tierras, digamos, colores en tierras. pues Sí, sí. salíamos haciendo diferentes juegos intentando que fueran acrobáticos. Me acuerdo que en un momento estábamos alrededor de una olla, tal vez como fogata con olla de barra, fogata imaginaria, ¿no? En círculo,
Y entonces comenzamos a sentir al hombre, como que tú estabas acechando con tu espada. Estábamos como comiendo ahí, ¿o no? Me acuerdo que ¿Comiendo? estábamos como comiendo, sí. No recuerdo ¿Te acuerdas de eso, Yo vale? recuerdo de muy pocas cosas, imágenes. Y el que llegaba era Ibero del Mar, que es el conquistador, ¿no? Dentro de esa obra era el conquistador, y la mujer que era siendo conquistada, pues es un poco la analogía entre el conquistador español o europeo, así que llegaba, y la otra era como la indígena, digamos, que era conquistada y dominada, Exacto. Y violada. y violada, y ustedes sí, eran me los acuerdo de hijitos o el pueblito, digamos, de esa Exacto. imaginaria. Entonces tú estabas acechando con la espada y nosotros hacíamos este movimiento. Me acuerdo, entonces el círculo. Tin, 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 tin. Y recuerdo también una parte impresionante porque en una canasta teníamos metida una paloma que vamos a soltar al final. Y llegabas tú con la espada y ¡tra! La clavabas en la No, pero creo canasta. que hay... 1, 2, 3 espadazos, dándole tiempo a la paloma de que reaccionara. Sí, él como que Para no calculaba como matarla, que ¿no? trampa. Sí, y la palomita, ¡pin! Escapaba, 3 veces, ¡ta! Y nosotros como... Y también Dios de lado. mío, Sí. no le pasa nada. Sí. Y al final, entonces la soltábamos. La paloma siempre hacía lo mismo. Volaba hasta el final. Por tu encima del público. Ajá, hasta que Por ya todo el encontraba público. la pared y regresaba al escenario. Y en un momento, yo me acuerdo si fue en una presentación, tal vez solo en esa presentación en el Jorge Eliezer, que tú pusiste una línea de fuego. Entonces la palomita aterrizaba sobre la línea de fuego y... Yo me acuerdo de lo mismo, pero me acuerdo mucho, tengo la imagen de estar esperando que ahí sí había una trasescena. O sea, estar esperando afuera, desnudos con unas cobijas así, esperando cuál era nuestro momento de entrar. Y claro, y que teníamos que pintarnos así el cuerpo, así como con, creo que era con barro o con tiza. Unas tierras que llaman. Con unas tierras y tal. Y ahí esperando nuestro momento. Y tal, listo, ya, que es en ese momento, no sé qué tal, salimos. Yo salí, pum, tal, y el momento ya estando, y llegué como al centro del escenario y miré así. Y vi esa vaina, un resto de gente así. Me acuerdo que vi a Pili, a mi tía, Pili, pan, y de pronto gente de colegio también, y yo. Y así las luces así. Y me seguí, pero me acuerdo un resto de ver esa imagen, de ver así toda la gente. Y ver a Pili ahí sentada. Sí, Pili. ahí como en las primeras filas. Sí. Y usábamos como una cosa acá, como unos ninjas, ¿no eran esa? Sí. Nos poníamos yo no me unas acordaba de camisetas eso. así como unos ninjas. En una parte, ¿no? En una parte parte, nos poníamos sí. unas camisetas ¿En como de una ninja. parte? Sí, en alguna parte. Chicos, les Yo me propongo acuerdo algo. que me tocaba de chiquito, era la instrucción, tienes que salir y dar una vuelta y hacerte las piernas de Tino, ahí está, porque yo era, El más chiquito. de Sí. puta, yo no quería, o sea, yo era como, no, ¿Ah, yo sí? quiero ir a mi mamá, no fue al Tino, ni quiero. Sí, y me acuerdo que me sentaba ahí con ella y me sentía incómodo, weón. O sea, sí. Chistoso. Los actores infantiles desnudos, artísticamente desnudos, que es maravilloso, en un escenario, y La Paloma, y hay que decir que los actores nuestros no solo se quedaron en ser personas, hombres o mujeres, sino que también fueron palomas, pero también fueron gallinas y también fueron conejos, ¿no? En Infausto el actor final es un conejo, ¿sí? Y todavía nos quedan posiblemente que experimentar otras formas de actuación, ¿sí? Con ratones toca ahora. Sí, Yo habla de Infausto. Infausto fue una obra increíble que solamente tuvo como 3 presentaciones. Tal vez 5. O 5 presentaciones porque precisamente los actores que No eran empataron. Tino, no empataron, eran Tino y era Edgar hacía el diablo porque Infausto es una obra que se monta en base también al texto Al Fausto de Goethe. de Goethe, ¿sí? Del Fausto, que le vende el alma al diablo, y hay toda, digamos, un drama relacionado con eso, y con el personaje que es Margarita, que es la mujer. Entonces hacemos ese montaje dentro de una cosa muy moderna además. Yo me acuerdo o sea, yo tengo que, dentro de la memoria y eso de unos chiquitos, yo tengo imágenes de eso.
Sí. Y ¿Tú te tengo acuerdas? imágenes de eso, ¿No? y tengo imágenes como del maquillaje. Esa es la misma que era Había como... un carro lindísimo. Que era un carro así como hecho, no sé si eran tubos o qué, como, Sí, o con ruedas y habían... todo. Estaba el calentador de cobre, grande, el tanque. Era como un doctor, el tanque ¿no? de cobre. Sí, Era como un doctor, el ese doctor. estaba el de la mesa El de esa, la mesa. que es la latina. Claro, que es el doctor Fausto, Doctor Fausto. Margarita, ¿sí? Y Mefistófeles, que nosotros le llamamos. Es la mesa, ¿te acuerdas la mesa que Tino salía de la mesa? Que se estaba bañando. O sea, así comienza. Hay una mesa cerrada. Es que eso es muy... Y se abre la mesa y hay una tina y sale una mujer bañándose. Que era muy linda esa imagen, era muy linda, y esa era Tina. Pero ese tanque era como un carro de ruedas o algo así. Sí. Y habían... Sí, habían era un carro. ¿Verdad? Donde iba el tanque. Sí, pero también había como una estructura atrás como de... ¿Cómo se llama cuando uno utiliza cosas para los obreros para subirse más arriba? ¿Como de andamios? ¿No había nada de andamios? No. Esa no tenía andamios. Tenía la mesa, el carro. ¿No? La Sí, mesa, pero el ese carro tenía cosas Yo también. me acuerdo de Sí, haberla claro, visto tenía cosas. en el Teatro Libre de Chapinero, pero es que eso yo cuando era muy pequeño. Ah, Sí, pero claro. esa que tú estás diciendo Ok, es Viaje sin fin. Viaje sin fin. La de Andamios. Le llamaba Viaje sin fin. Viaje sin fin, pero que esa es Y ahí en sí el Jorge teníamos Eliezer. un conjunto de ¿qué dijiste? De Andamios. De andamios. Ah, entonces sí están Tres en algún lado. los cuerpos otra de cosa, andamios sí, es otra distintos. cosa. Sí, será otra. Pero por ejemplo. Y hay que esa- decir que esa de Goethe, pero en principio es un cuento popular que tiene muchas versiones anteriores y posteriores, ¿no? Sí. Aquí después Goethe hace... Sí, lo que hace que el hombre Esa es que su le vende el versión. alma al diablo. Y, entonces sí, esa es una versión, pero muy basada pues en la última, en la de Goethe. Pero hay varias, ¿no? Aún Pessoa tiene un texto sobre el tema. Pero el que habla del Fausto, el doctor Fausto, es de Goethe. No, pero lo que quiero decir es que el doctor Fausto es una leyenda popular, es un cuento popular. El mismo Goethe lo toma de ahí, un cuento popular y escribe su versión. Ah, ya. ¿Sí? Y también me tengo imágenes yo me acuerdo mucho como de ver un poco de sentir un poco esto de mi papá ahí actuando y sentir de que nos hiciera daño mientras actuaba, porque me acuerdo que estaba la caneca de agua, no sé en qué obra, que había esa caneca de agua y hacías un escándalo, güey, ahí bañándote con agua helada y tal, y había una cosa de fuego. Sí, Pero, ese era Prometeico. Prometico. Y me acuerdo que porque ¿Sí? como salías y como entrabas de la caneca, te hiciste acá un morado. Sí. Sí, entonces yo era como que nos hiciera daño, no sé qué. Pero Prometico, a ver, hablemos Infausto, ¿de qué año es Sergio Infausto? Infausto es 94. Infausto es 94. Además que es una obra, digamos, increíblemente, o sea, ¿cómo se dice? Moderna dentro de todo. Ujú. Además hay una cosa chamánica muy interesante de los sentimientos de él, ¿no? Y el texto, Sergio, ¿tiene el texto todavía o no? Sí, yo tengo el texto, Ese- claro. O sea, el esa texto lo obra escribimos medita- y curiosamente decía, por ejemplo, Hugo Afanado decía, ¿No se perdió? fantástica esa obra, fantástica. No entendí nada, pero es buenísima. No, hablando de las obras nuestras que se entienden o no se entienden, que son demasiado Sí, abstractas. sí. Esa obra, yo recuerdo, digamos, de estar, yo hacía la música. Yo hacía la música ahí, nada más. Y ya. Pero bueno, esa, en 94, se ¿Cómo hacías presentó en la la música? Candelaria. En vivo, yo tenía, no, pero estaba yo en trasescena, creo. En vivo, pero en algunas. trasescena. No, en vivo y Sí, en trasescena. Y tenías que... No, tenía multipercusión, o sea, sí. maracas, esas cosas. Sí, tenía, sí. ¿Qué tenías? No, Cuéntanos. no, pero era todo percusión. Ya. Todo percusión, no sé si había algo de, tal vez algo de cuerdas, pero como sonidos, realmente Sí, era mucha percusión. eran sonidos. Sonajeros. Sí, campanitas también, campanitas, cascabeles, cosas así. Sí, entonces se iba haciendo y también, sí. ¿Y eras tú era sola? Sola. Y en esa ya era yo sola porque en Blackaman, que es anterior, ese es en el año 76, ¿es Blackaman? O 78. Ahí que es en base a un cuento de García Márquez, se llama el Blackaman o El Vendedor de Milagros. Ahí estaba con Gustavo Luna en escena, pero también atrás haciendo la música. Que esa es una de las obras así que fue, digamos, donde Sergio y Juan, sí, que son prácticamente cofundadores del Acto Latino, porque comenzaron los dos, ambos unos grandes actores, ambos, grandes directores, grandes dramaturgos.
Juan era un gran cuentista además. Pero entonces ahí, digamos, hacen una gran actuación. Como el Blackaman era Acá el malo, era obviamente. el malo, sí, pero entonces él era el que él hacía de mago, o sea, porque era el mago, digamos, el culebrero. ¿No? Nada más que sacaba, es que iba siempre a mostrar la culebra, que era una cuerda, era chistosísimo. Y es toda, digamos así, es todo el folclore, entre comillas, digamos, del culebrero que tenemos aquí en Colombia. Fíjate, Y el otro era el que lo vendía, el que decía, mire, allá va a venir, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues las otras obras de las que estamos hablando eran entonces, ese es Mira. 75. Infausto. Infausto, que es 94. 1994. Infausto 94 Y y el- el Blackaman 78, exactamente. 78 Blackaman, y 78. el otro de 78. Prometeico. Prometeico. Prometeico es 86, 85, 86. Es recién no, regresado no la cuando vi. regresamos de México. Entonces, Sí. ¿dónde están todas las Pero- palomas? ¿Cuáles es esa? La de la- Que están amarradas. ¿No había una así? Que había un restaurante. en Ibero del Mar, en Ibero del Mar. Mm. Es que Ibero del Mar eso es como 88, 89, 90, por ahí, 85. Y Viajes sin fin. En Viajes sin fin es ya 90, ya estamos aquí, esto es, no, Viajes sin fin es como 95. 95. Después de ¿qué? De Ibero después de Infausto. De todas maneras es como 95. Bueno, y anterior está en el que es la obra de Chile, ¿no? Cada vez que hablas te crece la nariz No, Pinochet. es que tal vez Infausto es 93 y 94 es Ya es Viajes sin fin. Sí, porque estábamos Son en las los dos. sótanos de la Jiménez en ese momento. dos. Ah, yo me acuerdo de eso de los sótanos Sí, de la sí, sí. Jiménez, me acuerdo de ir ahí, que ahí ensayaban. Sí, no, además ya estamos como además todos estos son cortes, Sí, ¿sí? son pincelazos. No son cierres, sino que Sí. son Sí, cortes, sí. ¿sí? De Y- esta tuve contigo. historia y estas memorias, digamos, de acto latino, ¿sí? En esta conversación. Pero está el coronel, no tiene quien le escriba, que es de Ah, qué no, año, pero si nos ya- vamos a hablar de... Nosotros tenemos más de 100 obras, ¿sí? Entonces el coronel no tiene que escribir a 1970, ¿sí? Tenemos Gran Burundún Burundá, por ejemplo, 69, 70 también. ¿Y por qué querías llegar al Ah, no, ¿a qué? El ¿Por qué Burundún. querías llegar al No, en algún momento quiero llegar al Burundún porque para mí es un ejemplo muy nuevo en su momento, donde aparece el concepto de laboratorio, donde aparece el concepto de creación desde los actores, donde aparece el concepto de cuerpos dramáticos, ¿sí? Además es una obra del Burundún cuyo origen se hizo primero como un sketch, ¿sí? Que se presentó en una gran manifestación, la primera gran manifestación, ¿sí? Del teatro en Bogotá contra la censura que en ese momento quería imponer la alcaldía a los grupos de teatro y a las salas nacientes, ¿sí? En 1970, y nosotros presentamos esa primer sketch, ¿sí? En la Plaza de Bolívar. En la manifestación se hacían distintas estaciones donde los grupos presentaban obras De teatro. que generalmente eran cositas de obras sacadas de las salas, obras que ya montaban en la sala y presentaban ahí, ¿sí? Para que la gente las viera, ¿sí? Y nosotros en la Plaza de Bolívar nos tocó llegar a la Plaza de Bolívar, tener ese cordón de policías con escudos ahí en el frente del Capitolio, en las columnas del Capitolio, ese era el fondo, ¿sí? Tener a los demás actores que venían todos con sus vestuarios y personajes, teníamos como un gran coro alrededor y nosotros en el centro con ese fondo, digamos, de la policía y de las columnas del Capitolio, hacer una obra que sorprendió muchísimo porque no se tenía idea Es la muerte de un dictador. de lo que La nosotros... historia de la muerte de un dictador. Sí, lo que nosotros pensábamos que era como el teatro de plaza, lo llamábamos, entonces era ver un teatro en la plaza pública, para la plaza pública, ¿sí? Inspirado en el gran Burundún Burundá no ha muerto, ha muerto, ¿sí? Que es una obra de Jorge Salamea, otro día podemos hablar de eso. Y es que, entre otras cosas, me gusta esta manera, digamos, de trabajar las memorias, porque es lo verdadero, es lo cierto, ¿sí? Generalmente se hacen procesos de memoria donde finalmente se recoge todo, finalmente se filtra todo, se organiza todo y se presenta todo, ¿sí? Unas conclusiones de las memorias. Me gusta que estemos conversando sobre las memorias y viendo cómo se producen las memorias, cómo se desatan las memorias con contradicciones, con oscuridades, con claridades,
donde uno sabe exactamente qué año fue, pero de pronto no, y de pronto no se acuerda bien del nombre de alguien, pero de pronto sí. Es decir, en vivo, ¿sí? Cómo se puede observar un proceso de memoria. Son las memorias de verdad, donde además todos tienen memorias distintas, o tenemos memorias distintas, visiones distintas, interpretaciones, ¿sí? Además el pasado no es algo allí que se queda quieto, sino que se mueve, y se mueve cuando se lo recuerda y cambia, ¿sí? Y eso es muy interesante.